Vamos a ver que nos diga si le gustó o no le gustó. Es Carlos Lorenzo. Carlos Lorenzo, asesor letrado de gobierno, tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa, abogado con una larga trayectoria en derecho administrativo y laboral, fue concejal de Capital por el PJ en el periodo 2003-2007, además fue abogado de UPCN durante décadas y también en el Sindicato de Empleados de Comercio, se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo del Consejo para la Planificación Estratégica de la provincia de San Juan, fue director de Tránsito y Transporte, presidente del bloque de PJ en Capital en la gestión 2003-2007, asesor con Raúl Ávila en la Cámara de Diputados, y su primer cargo lo obtuvo en el año 94 con el actual cortista Guillermo de Santis cuando era ministro, y Lorenzo fue jefe de asesores en el Ministerio de Desarrollo Humano, fue asesor del vicegobernador Rogelio Cerdera y asesor de Santis cuando falleció Cerdera. Bueno, Muy bien. qué perfil, ¿eh? Una carrera. Impresionante. Bienvenido, Carlos, buen día. Bienvenido. Un hombre de una días. vasta experiencia. Gracias a en la ustedes vida por la política. invitación. Sí, llevamos algunos años haciendo algo vinculado a la actividad Bien. profesional y a la parte pública, ¿no? Seguro. Muy bien. Experto en derecho administrativo. No sé si experto. Y a esta altura. Con conocimiento importante. Es decir, llevo 30 años vinculado al derecho administrativo y al derecho sindical, electoral y laboral. Eso quería preguntarle, el derecho electoral. Porque tenemos ahí un temita que resolver. Así es. A ver, le expliquemos un poquito a nuestros televidentes, nuestros oyentes, cómo estamos hoy, qué está pasando. A ver, hoy en el aspecto jurídico hay una situación ya definida en primera instancia con una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo, donde se ha hecho lugar a una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por 3 diputados provinciales. Y bueno, la parte jurídica de la provincia de San Juan, que es Fiscalía de Estado, representada por el doctor Jorge Albo, está en vías de apelar toda la sentencia, ¿no? Así que hoy por hoy esa sentencia no está firme porque la verdad que no sé si todavía si se ha vencido el plazo para la presentación, pero bueno, por lo que se ha manifestado se va a presentar la apelación a la sentencia de primera instancia para que la Cámara correspondiente intervenga y resuelva la situación recursiva que va a presentar la Fiscalía de Estado de la provincia. Carlos, discúlpeme la ignorancia, pero hay algo que ahí yo no entiendo. No es un fallo contra la provincia el que sacó la doctora Tetamanti, es un fallo contra el funcionamiento de la Cámara de Diputados, y en todo caso me parece que los que tendrían que apelar serían los que votaron a favor de la ley, no la provincia, porque en realidad la provincia no tiene un fallo en contra. ¿Por qué apela el fiscal de Estado y no los diputados del oficialismo? Porque los diputados no tienen legitimación para poder intervenir en la representación. La representación la ejerce la Fiscalía de Estado, que está representada por el doctor Jorge Albo. Yo, por ejemplo, la provincia tiene 2 aristas de representación jurídica, digamos. Una es administrativa, que es el asesor letrado de gobierno, en este caso mi persona, y otra es la judicial, que está en cabeza del doctor Jorge Albo. Como este es un sistema que ya está planteado en la esfera judicial, el que tiene que representar esos intereses de la provincia, digamos, es el fiscal de Estado. Los diputados por sí no están legitimados para poder intervenir de manera personal en ese proceso. Por eso Albo dice que los diputados que presentaron la acción declarativa de inconstitucionalidad no podrían haberlo hecho. Claro, porque en definitiva ahí hay otro cuestionamiento, que es una cuestión bastante técnica, ¿no? Pero lo que se cuestionó en su momento es que ellos no estaban en condiciones de representar a toda la Cámara de Diputados, porque lo que se estaba cuestionando es la constitucionalidad de esa norma que se había sancionado, que es la 2348. Entonces se produjo una situación técnica, digamos, de legitimación, de que si esos diputados estaban en condiciones de representar o no a toda la Cámara de Diputados, pero bueno, ellos
manifestaron y así se haya resuelto, y ahora es lo que seguramente se va a cuestionar, y está vinculado con una situación de la declaración de inconstitucionalidad. Por eso digo, es bastante técnico y por ahí a lo mejor la audiencia no lo va a entender bien, pero es una cuestión muy técnica donde se establece en la sentencia de primera instancia que en la provincia de San Juan, de manera constitucional, está adoptado el sistema de declaración o petición para la declaración de inconstitucionalidad difusa. Es decir, cualquier persona que se siente afectado por una norma o por alguna situación que considera que es inconstitucional, puede pedir a la justicia la declaración de inconstitucionalidad. Bien. Tengo entendido que cuando en las causas penales, no sé si este es el caso, hay que demostrar el daño, el perjuicio que a uno le causa. En este caso, el fallo de la jueza, ¿por qué es apelado si no causa ningún daño a la provincia? A ver, son cuestiones que fueron una de las cuestiones que estuvo muy en boga al momento de decretar la medida cautelar. Sí. La medida cautelar era la suspensión de determinados artículos de la ley porque establecían de que había o se iba a producir un perjuicio. Pero si nosotros tenemos en cuenta que recién las elecciones van a ser a partir del año que viene, desde abril a junio, julio, que puede ser el periodo más o menos para poderlo establecer, vemos que no hay ningún peligro en la demora. Las acciones cautelares tienen 3 elementos técnicos. Uno de esos es el peligro en la demora, es decir, se tenía que acreditar de por qué se habilitaba una medida cautelar suspendiendo un artículo cuando la suspensión se hizo allá por enero o febrero de este año, y las elecciones eran o podrían ser en junio, julio del otro año, ¿no? Entonces eso fue una cuestión, pero por ahí son cuestiones muy técnicas que a lo mejor a la audiencia se le complica. Claro. Supongamos, acá hay 2 posibilidades, o que el fiscal Albo consiga que el fallo de Tetramanti quede... revertir la sentencia. Revertir la situación, o que quede firme lo que está ahora. Si queda firme lo que está ahora, hay que hacer una paso provincial y la elección. No. Si queda firme, está en la instancia superior, que es la Corte, es decir, la Corte de Justicia de la provincia. Bien. ¿No? Sí, es decir, una instancia más. Y después de eso queda la instancia federal, siempre y cuando se pueda abrir la instancia federal. Claro. Es decir, hay mucho camino todavía por recorrer. Esta es la primera etapa, después de eso viene la Cámara Civil, después de eso puede venir la Corte Provincial y después de eso puede venir la Corte Nacional. Vamos a llegar a las elecciones y no vamos a tener solución. Justamente eso, ¿no? Así que bueno, son cuestiones que se están viendo, pero son situaciones procesales que están latentes y seguramente la parte que se sienta afectada las puede articular para poder tratar de revertir la sentencia que lo perjudica, ¿no? Si quedaran firme la ley y quedaran eliminadas las PASO, ¿cómo se sigue en ese caso? Bueno, ¿hace falta un nuevo régimen? En ese caso, lo que hay que hacer, hay que modificar la ley 815N, que es la ley de partidos políticos, ¿no? Porque es decir, hemos quedado en la mitad del río, como se suele decir, porque se modificó la ley 1268N por la 2348N, que la 1268 era la ley que establecía las elecciones PASO, y la 2348 fue la que abrogó esa ley, y esa situación no ha permitido que se continúe con la modificación de la ley 815. ¿Por qué? Porque en la ley 815N, que es la ley orgánica de los partidos políticos, tenemos una situación que todavía están previstas las leyes PASO, las elecciones PASO, perdón, y tenemos una ley provincial, que es la 2348, que está cuestionada en su legalidad, digamos, que las ha derogado. Entonces hemos quedado ahí con una mixtura que es necesario poder resolver lo jurídico para ver cómo se avanza en lo técnico legislativo electoral. Es difícil, es complejo, sí. Nosotros hemos entrevistado a diputados de un lado, del otro, y en la gran mayoría, especialmente la oposición, dicen, para discutir esa 815 tenemos tiempo, porque es para las elecciones del 2027.
porque para esta elección ya no se puede modificar, teniendo en cuenta que existe la 613N, que establece que con menos de 1 año y medio de anticipación no se puede modificar las reglas del juego. Y sí, pero, a ver, hay una posibilidad que es latente, y es poder modificar la ley 13N. La ley 13N, que es una de las características de lo que se está discutiendo en la 2348, es una ley que es decisoria. Sí, esa ley decisoria establece que para poderse modificar se tiene que hacer a través de un régimen, de una sesión especial y con una mayoría de 2/3 del total de los miembros. Sí. Es decir, que si se consigue, se puede modificar esa ley, si se modifica esa ley, se puede avanzar con la ley 815. Son cuestiones todas técnicas y políticas que, bueno, llevarán en algún momento una definición, ¿no? Pero hoy por hoy, es decir, si quedase en esta situación como hoy está, tendríamos una mixtura que haría totalmente imposible. O se tiene que resolver judicialmente lo de la ley 2348 y restituirse, en el caso, las leyes PASO, o se tiene que aceptar la sanción de la ley 2348 y en su consecuencia derogarla. Y a partir de ahí modificar la ley 815N, porque tendríamos una mixtura que sería... ¿cómo te puedo decir? Impracticable casi. Claro, sí, no se podría... porque tendríamos una ley que establece o prevé legalmente las leyes PASO y otras que no. Entonces, ¿cómo haríamos, no? Ahora, estamos sumidos, en términos políticos, en la mayor incertidumbre posible. Sí, yo creo que hay una situación de incertidumbre importante, ¿no? Sí. Que bueno, habrá que terminarlo de resolver. Creo que jurídicamente se van a tener que priorizar ciertas situaciones, porque acá lo que se está teniendo en cuenta es la situación de la elección de las próximas autoridades de la provincia, ¿no? Que van a regir los destinos de la provincia, no es cosa menor. Así que presumo, llegado el momento, se le tendrá que dar prioridad a la resolución de esas causas judiciales en preferencia de otras causas. ¿Cómo está la legislación en este momento? ¿Se puede adelantar, se puede desdoblar la elección y convocarla para mayo, junio, julio? A ver, como está la elección en este momento y sin tener en cuenta el desdoblamiento de las elecciones, que no es un desdoblamiento, en realidad es la decisión de un reconocimiento constitucional que tiene la provincia de poder establecer la fecha de las elecciones. Es decir, en esta situación lo que hay que ver es que las provincias han delegado materias a la nación y se han reservado otras materias. Dentro de la reserva de las materias de las provincias está justamente establecer la fecha de las elecciones, como asimismo los municipios la tienen en relación a la provincia. En esta situación, la provincia puede tomar la decisión de establecer una fecha de elección provincial independiente de la fecha de la elección nacional. Hoy por hoy, las elecciones nacionales están establecidas en forma legal. La provincia no las tiene establecidas en forma legal, por lo tanto, perfectamente tomada y llegada al momento de tomar la decisión por parte de quien corresponda, se pueden adelantar las elecciones. Es decir, se pueden fijar fechas provinciales. Sí. Respecto a la ley de partidos políticos, me quedó pendiente ese tema. ¿Es una ley provincial o es la misma nacional? Es provincial. Todo lo que es el régimen electoral es régimen provincial. Ajá. Cada una de las provincias tiene reservada la facultad de poder establecer su sistema electoral, sus fechas electorales y todo eso. La ley de los partidos políticos, ¿no? La ley de los partidos políticos, que es la ley 815N, que es la ley orgánica. Y también está la posibilidad de poder adoptar la fecha de la elección nacional para la elección de las autoridades provinciales, es decir, acoplarse a las fechas nacionales. Sí. El doctor Uñac siempre ha dicho que quiere que la gente vote menos. Si la une con la nacional, van a votar menos. Si la separan, van a votar más, ¿no? Además está el tema de pero también que la nación se hace cargo de pagar la elección. Pero también es importante que los sanjuaninos no se vean influenciados por ahí por situaciones nacionales. Es decir, creo que es importante que cada provincia pueda tener la independencia para poder elegir de manera propia y determinada las autoridades de su provincia. Sí, eso por ahí estas cuestiones
Según la nos- conveniencia del gobierno. Ha habido gobiernos Sí, que las sí, han sí. unido porque la imagen del gobierno nacional estaba buena. Exactamente. Y otros casos... Entonces, lo por contrario. ahí, una situación nacional lleva a arrastrar a una situación provincial que Sí. por ahí nos perjudica. Y hemos tenido en la provincia Ya pasó, algunos, ya pasó. hemos tenido en la provincia algunos antecedentes, Sí, ¿no? sí, ya pasó. Entonces creo que por ahí también esas cuestiones son La importantes. la que anteúltima elección pasó. en la última y La anteúltima, y tuvimos consecuencias importantes. Entonces sí, por ahí creo sí. que es bueno que los sanjuaninos puedan tener la independencia electiva para poder elegir a las autoridades provinciales sin ninguna influencia nacional. Porque ya para influencia nacional por ahí podemos tener mucha influencia de los medios nacionales. Sí, que están muy compenetrados en los hogares sanjuaninos. Exactamente. Muy compenetrados. Entonces esa situación por ahí hace de que no se determinen situaciones provinciales que suelen ser mucho mejor que en otras provincias, que en la nación inclusive. Bueno, Complejo el panorama. no, por supuesto, pero creo que lo aclaró bastante. No. Sí, sí. Por supuesto, desde su visión. Hay otros. ¿No sabes que las bibliotecas, los abogados, es 50 y 50? Hay A otros que mitad de la dicen todo lo biblioteca contrario. dice una cosa. No, me van a matar si lo dejo ir sin preguntarle sobre las vacunas, Carlos. Sobre las vacunas. Claro. Que ¿Qué será? Compramos unas vacunas, nos devolvieron la plata, no la devolvieron, ¿qué pasó? A ver, ¿qué es lo que pasó? Lo explicamos en su momento. Hay que ubicarse en una situación temporoespacial muy determinada, que fue cuando el mundo estaba buscando vacunas. Y la provincia de San Juan entendió y tenía las previsiones económicas para poder salir a buscar. Entonces, por una decisión muy particular del señor gobernador, nos encomendó a Guillermo Benelvas del área de salud y a mí para que avanzáramos en algunas situaciones para tratar de adquirir las vacunas que estaban siendo demandadas a nivel mundial. Tuvimos una serie de reuniones, casi 3 meses de pre-contactos, y llegó un momento donde, bueno, pudimos establecer de manera contractual una situación que fue por un pedido muy especial del señor gobernador, garantizada con la máxima rigidez. Y fue por esa situación que nosotros hicimos un depósito basado en un contrato que establecía determinados tiempos y que garantizaba en todo momento que el dinero, la provincia nunca lo ponía en riesgo, ¿no? Así, bueno, firmamos el contrato, se hizo la transferencia, se esperó a que se venciera el plazo, no nos pusieron a disposición las vacunas, y cuando en ese momento la provincia interpretó de que ya no era necesario salir a pagar un determinado monto porque ya la nación estaba consiguiendo vacunas, el señor gobernador nos encomendó que iniciáramos el regreso que dejáramos sin efecto el contrato que se había firmado y que regresáramos los fondos, y bueno, ya todos los fondos oportunamente regresaron a la propiedad de la provincia, como estuvo en su principio y como se explicó oportunamente. Ujú. Bien, volvió la plata. Sí, hace Está. mucho tiempo que volvió la plata. Hace Bien. mucho tiempo que se recuperó la totalidad de la plata, porque inclusive la provincia estableció de que los gastos de la situación económica financiera que garantizaban Sí. los fondos en el país donde se habían girado, todos los costos eran a cargo de la empresa. Es decir, que la provincia mandó un monto y la totalidad de ese monto regresó a la provincia. Ah, bien. No se perdió absolutamente un peso. Bueno, eso es importante, porque había una duda. Sí. Sí. Bueno, la última consulta, porque ya nos queda nada más que un minuto de programa. ¿Usted lee la Constitución? ¿Cómo? ¿Lee la Constitución? La Constitución, e inclusive me gusta leer mucho la versión taquigráfica de la Convención Constituyente, así que sí. Ya sabe por dónde voy, ¿viste cómo es? Por eso va a apelar al espíritu del legislador, ¿o Sí. no? Es que es la base de la ley. Claro, ¿qué es lo que quiso decir el legislador y se puso en el texto? Porque muchas veces por técnica legislativa se distorsiona lo que el legislador quiso decir, y Sí, eso es trae posible. generalmente muchas consecuencias. Bueno, hay un artículo ahí que habla de la fórmula de gobernador y vice,
que dice que puede tener una reelección y después se hizo una enmienda. El artículo 175. Exactamente. Y después se hizo una enmienda que la mandó Sergio Hoja, consiguió los votos para eso, por supuesto. Primero declaró la necesidad de la enmienda, después hizo la enmienda de una elección y se puso una segunda reelección, una segunda reelección. En el caso del doctor Uñac, que fue vicegobernador de Gioja y fue después gobernador 2 veces, ¿puede volver a ser candidato a gobernador? Perfectamente. A pesar de que el artículo 175 habla de la fórmula. Puede ser ya elegido 2 veces. Reelegido 2 veces, sí. Claro, como gobernador. Ujú. Está claro, es decir, a ver, por ahí hay algunos antecedentes que se confunden o se tratan de equiparar. La provincia de San Juan tiene una redacción muy particular de su artículo 175, Sí. ¿no? Entonces, si uno ve, no queda ninguna duda de que el gobernador puede ser reelegido 2 veces. Pero dice, habla de la fórmula. No, el gobernador y vicegobernador. Sí, habla de la fórmula. Sí. Y Uñac participó 3 veces de la fórmula ya. Pero eso es una interpretación, que yo le respeto, ¿eh? No, por supuesto. Usted me preguntó si yo considero que sí. Usted parece que considera que no, No, porque no. considera la situación de la fórmula. Claro, lo que pasa es que el situa- artículo habla de la fórmula. Claro, pero dice el gobernador y el vicegobernador vicegobernador. pueden ser reelegidos 2 veces. Sí. La Usted- reelección, usted una se- vez es la que ya se eligió, Usted separa. y son 2 veces la que pueden ser reelegidos. Bien. O sea que el vicegobernador puede ser reelegido 2 veces y el gobernador puede ser reelegido 2 veces. 2 veces. Independientemente. Y en estas cuestiones hay que tener en cuenta de que por ahí hay situaciones donde lo que se especifica es la voluntad del legislador o la voluntad del constituyente en este caso, Sí. ¿no? Y si uno se pone a ver y hace un análisis de la situación, la provincia de San Juan, como dije anteriormente, tiene una redacción muy particular del artículo 175, que es opinable, y yo lo respeto. Sí, claro. Para mí, el gobernador puede ser reelegido 2 veces. Bien, bien. Es diferente a otros artículos, como puede ser la provincia de Santiago del Estero, Sí. como puede ser la provincia de Río Negro, que ya han tenido algunas situaciones jurídicas que han sido resueltas y han llegado a la Corte Suprema. Claro, por eso lo menciona. Pero Porque bueno. sabe que yo voy a ese punto. Pero bueno, justamente esas situaciones son opinables. Yo puedo opinar de una manera, usted de otra. Eso se va a resolver una vez que, si se llega a plantear la candidatura, si se llega a plantear el cuestionamiento a esa tercera candidatura por parte del doctor Uñac, se agoten las instancias provinciales y llegará a la instancia Los equipos nacional. legales de la oposición están esperando que presente la candidatura para hacer la presentación judicial. Usted lo sabe eso, ¿no? Sí. Ahora... Es más, ya andan algunos trabajos Sí. de algunos constitucionalistas Sí. Circulando por foráneos circulando por ahí, pero Sí. bueno, son cuestiones totalmente Claro. opinables. Totalmente Le opinables. pregunto, el doctor Uñac, a lo mejor usted lo sabe, a lo mejor no, antes de presentar la candidatura, ¿hará una acción meramente declarativa? Son todas posibilidades. Ujú. Ojo que también la oposición la podría hacer, ¿eh? Todos me dicen lo mismo, hasta que no presente la candidatura... No, pero eso ya es el cuestionamiento. La El acción cuestionamiento. meramente declarativa es para salir de Sí, una sí, sí. incertidumbre. Para Si ellos preguntarle están, después, sí. si ellos están y entienden de que no es clara la situación, la Podría. oposición también lo Podría estaría ser. por hacer. Yo supe que Nito Falcón en su momento, y Sí, estuvimos hablando, se lo tenía listo. él estaba trabajando algo de una acción meramente declarativa declarativa. para salir de la incertidumbre o de la certidumbre Sí. de que si era o no constitucional la tercera candidatura del doctor Uñac. ¿Usted cada cuánto lo ve a Uñac? Y Todos los sí, días. yo casi todos los días estoy en contacto con él, porque Ah. trabajamos, es decir, mi ¿Y trabajo no, es... ¿Y no le ha contado quién va a ser su compañero de fórmula? No, ¿O compañera de no, fórmula? no, son cuestiones que bueno, en esas situaciones, te imaginas, por ahí los candidatos a vicegobernador se han enterado 45 minutos antes del anuncio.
Con eso te digo todo. Ajá. Entonces, estar hablando casi un año vista de que va a ser el compañero de fórmula o la compañera de fórmula del doctor Uñac, me parece... No, pero por ahí va pidiendo, mirá, buscame la No, pero es que esas cuestiones no me las pide a mí, No. esas cuestiones él las resuelve Ajá. con su almohada Y el tema posiblemente del- y con y alguna... el de- ¿Qué pasó? ¿Y el tema de el desdoblamiento tampoco? ¿El desdoblamiento de las elecciones? Sí. No, tampoco. Todavía es muy prematuro para esas situaciones, ¿no? Muy prematuro. Es muy prematuro. ¿Estás seguro, Carlito? Sí, acuérdense que en estas cuestiones, ¿cómo te voy a decir? En la situación pública y en la situación política, las instancias van cambiando día a día. Entonces, son cuestiones que se tienen que planificar, se tienen que ir preparando los escenarios y eso, llegado el momento, se toma la determinación. Pero son cuestiones muy prematuras. Nos hemos pasado un poquito. Es un hábil declarante, no hay duda. El tipo es muy inteligente. Se anticipa lo que uno le va a preguntar. Y después le pregunta y contesta lo que quiere. Carlito es así. Muchísimas No, gracias. gracias a Carlos. ustedes. Gracias por la visita. Vení más seguido. Tomamos café. Cuando me invitan yo vengo, yo no tengo ningún problema, soy un tipo creo que es la función del funcionario Sí, sí. estar abierto a todas las preguntas. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas No, gracias a gracias. ustedes.